Ahí está grabando. ¿Le sale grabando? Sí. Bueno, Iris se quedó congelada. Buenos días alumnos. Estamos acá hoy dando inicio al curso introductorio de lectura y escritura académica de la carrera de educación primaria. Ustedes, bueno, van a ser nuestros alumnos. Nosotros somos profesoras de áreas específicas de la carrera. Yo soy la profesora Claudia Carrizo, soy licenciada en letras, eh, me gusta mucho la literatura, o sea que hago mucho hincapié en eso. Tengo algunos otros pequeños títulos sobre literaturas juveniles, literaturas infantiles. Me parece sumamente importante que ustedes como futuros maestros, que son los que inician a los niños en la lectura, también puedan sentir pasión por la literatura, ya que eso permite que los niños se contagien de la lectura y que sean grandes lectores. O sea, el docente debe gozar de la lectura para poder transmitir el gusto. ¿Sí? Bien, conmigo van a tener clase los días, perdón, es anual las materias, tienen 2 materias conmigo, lengua y literatura, oralidad, lectura y escritura, son anuales, o sea que vamos a estar durante todo el año. Y si no recuerdo muy mal, teníamos clase los jueves y viernes por la mañana. Porque, bueno, vieron que el año pasado fue un año especial, estuvimos con la virtualidad, así que por eso me olvidé los horarios. Espero y ruego de que este año podamos volver a la presencialidad, porque la virtualidad es muy buena, es verdad, tiene mucho para aprender, pero bueno, la conexión que tenemos no nos ayuda. Fíjense, ahora estamos desde las 8:30 nosotros acá, tratando de ver, de movernos del lugar, de conectarnos, y bueno, esperemos que esto salga como lo planificamos, de la mejor manera. Bueno, instarlos a ustedes de que continúen, si eligieron esto, por algo lo habrán elegido, esperemos que sea por vocación, y luego tendremos otro encuentro próximamente, esta semana que no, sino la próxima, y bueno, ahí vamos a hablar de, de algo más específico, de contenidos más específicos de nuestras áreas, ¿sí? Ahora, bueno, le doy lugar a la presentación a la otra profe, no sé cuál está en línea y podrá empezar ya, sea la profe Leticia o la profe Iris. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Es un placer poder compartir esta primera instancia con ustedes. Bueno, como la profe les comentó, somos profesoras que formamos parte del plantel del profesorado en educación primaria. Nuestras materias son justamente correlatividades que deben ser aprobadas para darle continuidad a la cursada de la otra. En este caso, yo soy profesora de práctica dentro de la carrera, ¿sí? Y me parece muy importante tener este primer contacto con ustedes para comentarle acerca de las experiencias que fortalecen el trayecto formativo y a través de esas experiencias qué conocimientos se adquieren, qué capacidades se desarrollan, ¿sí? Y cuáles son los vínculos institucionales que surgen a través de este cursado. Paso a comentarles las capacidades académicas que se desarrollan en el nivel superior. Son el desarrollo del pensamiento crítico, la fundamentación, la justificación. Esto es algo muy importante, ya que ustedes a través de la adquisición del conocimiento, es decir, el conocimiento adquirido en cada cátedra, van a ir fortaleciendo aquellas habilidades y capacidades con las que ustedes ingresan, ¿sí? Todos poseemos capacidades, todos poseemos habilidades, pero es acá en esta instancia del nivel superior donde comenzamos a poner más énfasis, nos enfocamos, ¿sí? Y comenzamos a desarrollar en profundidad cada una de ellas. En este sentido, cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de esa opinión justificada y fundamentada mediante argumentos válidos, ¿sí? Que sostienen. ¿Cuáles son esos argumentos válidos que sostienen nuestra opinión? Justamente esos conocimientos que poseemos, ¿sí? Conocimientos que traemos desde el mundo exterior, desde lo social, desde lo cultural, ¿sí? Desde lo personal y quizás aquellos que ya poseen una profesión, justamente de la profesión que ejercen. Esto es muy importante, ¿por qué?
en el sentido del cursado de la primera materia que presenta esta carrera en primer año, lectura y escritura académica, perdón, lengua y literatura, la lectura y escritura académica es muy importante, ¿sí? A partir del desarrollo de la oralidad, de la escucha, ¿sí? Del fortalecimiento del proceso de lectura y escritura, ustedes van a adquirir y desarrollar esa capacidad para fundamentar, para justificar. Como podrán ver en pantalla, surge el segundo ítems. Creería que están visualizando todos. Profe Claudia, ¿puede confirmarme eso? ¿Me escuchan, chicos? ¿Se escucha? Perfecto. Bien, continuemos. Cuando hablamos de comprensión y dominio de diferentes textos, hablamos de uno de los rasgos muy importantes dentro de la formación. A lo largo del transitar, del cursado por esta carrera, ustedes tienen que lograr apropiar y dominar diferentes textos, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de textos literarios, informativos, expositivos, instructivos, ¿sí? Que complementan y hacen aparte de la formación de ustedes. Es muy interesante esto ya que muchas veces desconocemos ciertos rasgos, como por ejemplo relacionados con la estructura de los textos, ¿sí? Inclusive aquellas características esenciales que simplemente las hemos conocido en forma superficial en el cursado de la trayectoria por la escuela secundaria, ¿sí? Esto es muy importante, es un rasgo esencial, primordial, muy relevante dentro de la formación académica del profesorado en educación primaria. Lo que necesitamos es justamente que ustedes puedan dominar, puedan poner en práctica aquellos saberes que se relacionan con estos textos, ¿sí? El dominio de los géneros discursivos, que en algún momento seguramente lo han escuchado, de lo contrario podrán comenzar a estudiarlos con profe Claudia. Esto es muy importante, chicos, en las escuelas, en la apreciación del dominio de estos saberes, ya que justamente lo que vamos a hacer nosotros como docentes es transferir esos saberes en relación a esos textos a nuestros pequeños, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar por el tercer ítem que habla del trabajo colaborativo y este es un ítem muy esencial, muy importante dentro de la formación. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, estamos aludiendo al trabajo que ustedes en primera instancia desarrollan como grupo dentro del aula, dentro del instituto, ¿sí? Hablamos de un trabajo colaborativo desde donde surgen diferentes ideas, muchas propuestas, proyectos que hacen a que este trabajo en conjunto, en equipo, ¿sí? Sea fructífero, productivo y se logren metas de acuerdo a los objetivos que se planteen, ¿sí? Este es un ítem muy necesario porque el trabajo colaborativo que ustedes desarrollan durante la cursada junto con sus compañeros, en algún momento con ciertos docentes también que se los propongan, es necesario para luego poder volcar ese trabajo, esa capacidad de trabajar en equipo en el aula de la escuela primaria. Y allí lo van a notar quizás con un poco más de profundidad, con un poco más de dinamismo. ¿Por qué? Porque es necesario que la escuela primaria funcione, ¿sí? Justamente gracias al trabajo en equipo de los integrantes de esta institución. O sea que tengan en cuenta que es un trabajo muy arduo, complejo, ¿sí? Muchas veces nos encontramos entre discusiones y debates para lograr un consenso y lograr un trabajo colaborativo productivo, ¿sí? Eficaz. Para pasar al segundo ítem, que hablamos de desafíos en contextos actuales, es necesario que tengamos en cuenta la técnica de la observación, ¿sí? Justamente para aplicarla sobre aquellos contextos, aquellas situaciones específicas que suceden en el aula y que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, un ejemplo muy claro en estos momentos es la educación en pandemia, ¿sí? Ustedes como futuros docentes van a poder visualizarse, ¿qué hago yo? Preguntarse, ¿qué hago yo
en una instancia en la que no poseo ciertos recursos, en la que me falta la conexión de internet, como nos está faltando en estos momentos, y cómo me enfrento yo a esos desafíos, ¿sí? Bueno, eso es un abordaje muy intrínseco, muy importante, muy profundo que hay que realizar, ya que tenemos que siempre los maestros de grado, los profesores, contar con un as bajo la manga, como dicen, para poder afrontar esas situaciones que se nos presentan. Es necesario de que pensemos y repensemos estrategias, modos de actuar, pensamientos, ideas, ideas creativas, innovadoras, que nos permitan avanzar en aquellos desafíos que se nos presentan en diferentes contextos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en relación a los contextos rurales, ¿sí? ¿Cómo voy yo, por ejemplo, a abordar ciertos contenidos de la lengua en un contexto que quizás presenta ciertas diferencias a un contexto, al contexto en el que estamos insertos actualmente en este momento? Son muchas cosas para tener en cuenta y es importante siempre plantearnos propuestas, proyectos, ideas que nos ayuden a abordar esas situaciones conflictivas, complejas y que nos den una buena respuesta, unos buenos resultados, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, por otro lado, en relación al empleo de estrategias didácticas para el aprendizaje. Ingresar al nivel superior es, en cierto modo, complejo para muchos, complicado en cuanto a la interpretación, a la incorporación, a la comprensión, a la asimilación de conocimientos nuevos, ¿sí? Para apropiarlos y acomodar y organizar con aquellos que ya poseemos. Es necesario que nosotros, como docentes y estudiantes, ustedes como futuros docentes, podamos emplear estrategias variadas, diversas, que nos permitan a nosotros apropiar el aprendizaje, ¿sí? De maneras diferentes, productivas, no complejas, ¿sí? Sencillas. Tampoco podemos hablar de una superficialidad, sino que nos permitan adentrarnos en un campo que nos va a proporcionar mayor información, pero a su vez que sea una herramienta útil, práctica, ¿sí? Para poder asimilar conocimientos nuevos. En este sentido, en este taller vamos a hablar en un momento más adelante acerca de lo que son las técnicas de estudio. ¿Sí? Las técnicas de estudio son estrategias esenciales que deben ser desarrolladas para comenzar la cursada de cualquier trayecto formativo, profesión, carrera, ¿sí? En cualquier ámbito es necesario poder dominar esas estrategias. Son necesarias, ¿por qué? Porque como les repetía anteriormente, nos ayudan a organizar, a seleccionar y jerarquizar información, ¿sí? Esto es muy importante para que nosotros podamos tener cierto éxito, ¿sí? En el cursado de las carreras. Me parece que perdimos la conexión, profe Claudia. Hola Leti, acá estoy yo. Perfecto. Vamos a continuar ahora cediéndole Estoy la acá. palabra a profe Claudia Carrizo. Ella va a continuar explicando aquellos procesos importantes y relevantes, ¿sí? Iniciales, que nos van a permitir a nosotros dar continuidad al trayecto formativo, ¿sí? La dejo, profe Claudia. Sí, estoy acá. Bien, quizás tenga que apagar la cámara también por el tema de internet, ¿verdad? Que se escucha mejor, por lo menos yo la profe Leti la escuché muy bien, así sin la cámara. Entonces, espero además que se sigan uniendo, chicos, porque tenemos info de que son más de 100 y acá estamos viendo que tenemos ahora 15. Así que bueno, igualmente esto va a quedar grabado para que lo vean. Es muy importante este curso introductorio porque es el primer acercamiento que ustedes tienen a la carrera que eligieron. Que dicho sea de paso, la carrera del profesorado de educación primaria, ¿sí? Estudiar para maestros, es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes son los primeros docentes, son los maestros, como la palabra le dice, de la enseñanza. Ustedes van a enseñar a leer y a escribir a los niños. Les van a enseñar a manipular los primeros libros, los primeros textos. O sea, son ustedes los que tienen que disfrutar antes de estos placeres para poder llevarlos al aula.
Si no, ustedes se imaginan cómo van a poder dar una buena clase, cómo van a poder preparar sus actividades, sus carpetas didácticas, si ustedes no están satisfechos y no están manipulando todos estos conocimientos. Como les decíamos antes, nosotros no estamos a propósito acá, sino que justamente estamos porque son los espacios más importantes que tiene la carrera. Y por otro lado, también dejarles claro y que quede grabado que esto tiene una continuidad. Lo que ustedes ven conmigo en el primer año se complejiza en el segundo y utilizan lo que vieron en el primer año, lo utilizan en el segundo en didáctica de la lengua, en el tercero lo utilizan en alfabetización, que hoy la profesora Nora no está, Nora, ella es la que da alfabetización en tercer año, y en cuarto año con la profesora Leti tienen práctica. Todos los conocimientos que ustedes ven en esta carrera, en todos los espacios, ¿sí? Son utilizados en la práctica y constantemente. Quiere decir que ustedes tienen que estudiar a conciencia, tienen que estudiar, aprender, entender y guardar, chicos. Porque si ustedes no pueden hacer eso, y bueno, difícilmente puedan tener éxito en su cursado. Me gusta decirles esto siempre en las primeras clases, en estos cursos, porque esto también los ayuda a recapacitar y decir, bueno, sí, realmente yo elegí esto y es lo que quiero, ¿sí? Para nada que se entienda para que abandone la carrera ni nada, sino que desde el inicio ustedes sepan para qué están formándose, ¿sí? Qué importante es la carrera que eligieron. ¿Estamos? ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden comentar por el chat si me están escuchando? Entonces, como les decía la profe Leti, yo voy a hablarles de las 4 capacidades más importantes, ¿sí? Que ustedes van a tener que dominar, o sea, o perfeccionarse en este caso, porque si bien ya las dominan, por supuesto, porque ya vienen escolarizados, y quizás muchos de los que están acá, y no de los que están, sino que próximamente se unirán, sean profesionales también, porque a veces se opta esta carrera como otra profesión más, quizás ya son profesores de alguna otra área y optan por ser maestros también. Bien, entonces yo les voy a hablar de la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha. ¿Estamos? Bien. Ahí ustedes tienen, fíjense en la diapositiva, dice competencias, capacidades académicas a desarrollar, es lo que yo voy a desarrollar. Estamos hablando de capacidades. Previamente, en las otras instancias, digamos, cuando vamos al secundario, a la primaria, hablamos de habilidades. Después estas se transforman en competencias, porque tenemos que ser competentes cuando leemos, cuando hablamos, cuando escuchamos y cuando escribimos. Si ustedes se ponen a ver acá, dirán, lectura, sí, bueno, la lectura la aprendemos en la escuela, exactamente, la escritura lo mismo, pero a hablar y a escuchar ya lo hacemos desde la casa. Y sí, es así. ¿Qué es lo que hace la escuela primaria? ¿Qué van a hacer ustedes cuando sean maestros? Van a educar esas capacidades, que en ese caso todavía son habilidades. Van a educar la oralidad de esos niños. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes les van a enseñar a hablar, les van a enseñar a expresarse. Ustedes vieron que nosotros acá muchas veces hablamos mal, y dicho sea de paso, les digo que ustedes tienen que aprender a hablar bien. Ojalá, por eso digo, podamos volver a la presencialidad, y quiero escucharlos, porque de ninguna manera se acepta que un maestro hable mal. ¿Hablar mal qué es? Hablar mal no es decir choco, chinita y chango, no, porque esos son regionalismos, eso no es hablar mal. Cuando nosotros escuchamos esos términos, nos reímos. Es como que decimos, qué mal que habla, y no, porque son términos, son palabras propias de nuestro contexto. O sea, eso no está mal. Lo que está mal es decir objeto, ato, ya me huir, ya guandar. No, eso ya no, ¿sí? Ya no se puede decir, menos ustedes, ¿sí? La concesión, no. Entonces, yo acepto, por supuesto, que a veces uno habla así, pero bueno, ustedes están estudiando y tienen que mejorar. ¿Cómo? Repitiendo. 1000 veces si es necesario, se pueden grabar hasta que eso salga. Un maestro que vaya a dar clase y les diga que el objetivo de la clase es tal, imagínense, no se puede. Entonces, en la oralidad, ustedes se tienen que educar ahora, aprender a pronunciar. ¿Y cómo vamos a aprender a hablar, a pronunciar? Leyendo. Fíjense que estas 4 capacidades están íntimamente relacionadas. Vamos a saber hablar bien, vamos a tener un vocabulario amplio. ¿Cuándo? Cuando tengamos
un cúmulo de conocimientos, de vocablos, de palabras. ¿Y de dónde adquirimos todo eso? Y seguramente de la lectura. Por eso la lectura es tan importante, chicos. Hoy en día se dice que no se lee, está bien, sí. Digo, no se lee, se leen otras cosas, quizás. Porque ustedes leen mensajes, leen noticias en el Facebook o en cualquier red social, pero se lee una lectura profunda. Entonces, cuando tienen que estudiar, y esto les hablo porque, y acá las tres profes sabemos, cuando tienen que estudiar, hacer trabajos, ¿qué hacen? Van a internet, copian y pegan, y no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, eso está muy mal, porque ustedes están en el nivel superior, chicos. El nivel superior es un nivel, como la misma palabra lo dice, ya es superior, ya es de adultos, ¿sí? No estamos en el secundario, donde vamos a seguir copiando y pegando. Acá tenemos que ser conscientes de nuestro estudio. Entonces, de ahí, y además ustedes, maestros, van a trabajar con su oralidad. Todo el tiempo, imagínense, todos los días de su vida van a hablar, porque la clase es oral y expositiva, o sea que van a estudiar, van a armar las carpetas y van a ir a dar clases con fundamento. Entonces vamos a decir, a ver, si yo tengo que fundamentar, tengo que escribir mi planificación y tengo que saber desde qué teoría me voy a parar para poder planificar, y esas teorías las ven conmigo en el espacio de oralidad, lectura y escritura. Entonces no es así al pasar, que la profesora me dio tanto, que es mucho, que no lo entiendo, que lo copio y lo pego. No, lo van a aprender, lo van a aprender. ¿Qué quiere decir eso? Que lo van a leer, lo van a interpretar y lo van a guardar, lo van a asimilar, y ese conocimiento va a ser un conocimiento significativo, que cuando ustedes lo necesiten, lo van a evocar. No quiere decir que lo van a aprender de memoria, para eso están los libros y los apuntes para volver específicamente a ver qué es lo que quiero, pero tener siempre el concepto aprendido. ¿Estamos? Entonces la oralidad se educa, ¿sí? No se enseña desde cero, se educa. ¿Cómo se educa? Y bueno, a través de la lectura en voz alta, a través de exposiciones orales. Por ejemplo, ustedes cuando tienen que dar un examen, tienen que organizar esa exposición, planificar, a ver, voy a empezar por este tema, voy a seguir por el otro, a ver si me olvido de esto, cómo sigo, si me hacen una pregunta. O sea, tengo que planificar esa oralidad. La oralidad es planificada también para ciertos eventos, por ejemplo, un examen, una conferencia, una exposición de algún tema. Si bien la oralidad también es espontánea, porque también vivimos hablando con gente que tenemos confianza, con gente que no tenemos, y ahí nos damos cuenta también cómo ponemos en práctica los términos. Términos que por ahí con una persona que no tenemos confianza no lo podemos utilizar, pero con las que sí tenemos confianza, sí. ¿Entienden? Entonces, la oralidad, por decir, saber hablar, así de fácil, no. También es una capacidad y muy importante. Y bueno, cuando ya empecemos a estudiar, ahí vamos a ver los tipos de comunicaciones orales que hay. Las singulares, las plurales, las autogestionadas, las plurigestionadas, hay un montón, ¿sí? Es mucho, es profundo para que después podamos trabajar. Bien, ahí vamos a enganchar con la escucha, porque fíjense, la oralidad, ¿sí? A eso necesitamos un receptor, hablamos con alguien, ese alguien me tiene que escuchar. Entonces, la escucha también es una capacidad. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos cuando tenemos un objetivo, ¿sí? Un objetivo para poder escuchar y decir, o me predispongo antes, es decir, a ver, bueno, voy a escuchar una clase de lengua, y bueno, voy a tener que pensar, a ver, ¿qué vimos la clase pasada? ¿De qué va a hablar? De clases de palabra, hablará de lectura, no sé, me predispongo antes, y ya voy como con los conocimientos previos activados para escuchar esa clase de lengua, a diferencia si es una de matemáticas. ¿Qué voy a activar? ¿Qué conocimientos? Y los conocimientos que tienen que ver con matemáticas. Entonces, la escucha está muy relacionada con el objetivo que tengo. ¿Qué es lo que quiero escuchar de esto? Y acá hay otra cuestión muy importante. Tanto los niños como los adultos no tenemos un tiempo ilimitado de escucha. O sea que no voy, si la conferencia dura o la clase dura 80 minutos, yo no puedo hablar 80 minutos, porque ustedes no me van a escuchar, me van a escuchar 20 minutos, no más. El adulto escucha hasta 20, o sea, digamos, con sus antenas puestas, con el objetivo, y después se dispersa. Imagínense ustedes en el aula. ¿Cómo van a hacer para que esos niños estén atentos? Ustedes tienen que planificar, por supuesto, cuando vean didáctica, van a ver técnicas y todo lo demás, cómo planificar clases motivantes, cómo van a dar una exposición, van a hacer actividades, van a hacer retroalimentación. O sea, esto tiene que ser planificado.
porque no vamos a ir a dar una exposición de 50 minutos a niñitos de primer grado. Esos niños no nos van a escuchar. Los niños escuchan 5 minutos, de acuerdo a la edad. 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos pueden escuchar y se fueron. Los perdimos. Entonces, ¿cómo captar su atención con actividades motivantes? Por ejemplo, si tienen que leer, a ver, ¿qué lecturas busco? Esas lecturas que yo busco las tengo que leer, las tengo que interpretar, tengo que saber de qué se trata, si son adecuadas para ese curso, para la edad de los niños, saber algún término que no sé, que no lo sé y lo busco, porque todos tenemos dudas, eso también tienen que tener en cuenta. Si no sé, lo busco, pregunto, porque justo si el chiquito me pregunta y yo no le sé explicar, recuerden ustedes que el maestro para los niños, lo que les dice el maestro es sagrado, ¿sí? Y ellos nos podemos permitir no saber y decirle lo vamos a buscar para la próxima clase, pero qué mejor si nosotros planificamos esa clase y bueno, y no tenemos que decir eso, no lo sé, ¿verdad? Entonces, por eso siempre las actividades, sobre todo de lectura, bien planificadas. Buscar textos acordes al contexto, a la edad de los niños, tener en cuenta, por ejemplo, tratar de conocer a los niños que tienen. Si hay niños que son huérfanos, niños que no tienen padres, niños que sufren abuso, niños que son golpeados, buscar qué lectura vamos a incorporar. No justo vamos a llevar un cuento que hable de esto, lo vamos a hacer sentir muy mal, ¿sí? Entonces siempre conocer a los alumnos, conocer los niños que tienen. ¿Estamos? Y la escucha, fíjense entonces cómo se relaciona ahí. Oralidad, escucha, van conjuntamente. Y ustedes para ir a dar la clase antes tuvieron que elaborar un plan, o sea, escribirlo. Y esa escritura que hicieron, ¿de dónde obtuvieron toda esa información? De la lectura. Entonces vemos cómo todo se desprende de la lectura. Y ahora sí pasamos a la lectura. La lectura, chicos, es un proceso. La misma palabra lo dice. Un proceso, ¿por qué? Porque tiene partes, ¿no? Tiene pasos, o también etapas. Hay diferentes autores que estudian la lectura y ustedes van a ver que algunos hablan de etapas, otros dicen que son pasos y otros dicen que son, se me fue la palabra, etapas, pasos y, bueno, no importa, ya me voy a acordar. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Sí? La prelectura es la primera, la lectura y la poslectura. ¿Qué quiere decir esto? Prelectura, pre es un prefijo, una palabra que está antes de la palabra importante lectura, que significa antes, o sea, antes de leer el texto. ¿Qué hago yo cuando tomo un texto? ¿Sí? Un libro, por ejemplo. Nosotros agarramos este libro, por ejemplo, no sé si me ven, ¿qué hago? Lo miro, lo doy vuelta, ¿sí? Ojeo, veo qué tipo de letra tiene, si tiene dibujos, si tiene letra chica, grande, leo acá la contratapa, puedo leer la solapa, voy y dice, no, y entonces va a decir, el autor no lo conozco, qué letra chiquita que tiene, qué difícil debe ser, uy, qué tedioso, o por lo contrario, decir, uy, qué lindo, parece esto, tiene una letra hermosa, letra grande, parece que se va a leer rápido, las hojas son gruesas. Si hablamos de los textos literarios, por ejemplo, para niños, ustedes fíjense qué es lo que más hacen hincapié esos textos. Es el paratexto, ¿sí? La tapa, la contratapa, los colores, los tipos de letra, los dibujos, la hoja, como que da ganas tocarlas porque son suaves, son gruesitas, todo hecho para niño y pensado. Literatura infantil hay muchísimas, chicos, muchísimo. Cada día salen cosas más hermosas y justamente con temas que son necesarios trabajar con estos niños, ¿sí? También pensando en temas actuales como es el ESI, la educación sexual integral, que ahora hay que trabajar desde la escuela, desde el jardín de infantes se trabaja. Entonces ahora también hay cuentos que no porque sean los tradicionales también se los puede trabajar. Por ejemplo, la Caperucita Roja es excelente, excelente para trabajar en primaria, en secundaria, en terciario, donde ustedes van a trabajar Caperucita conmigo y van a hacer un análisis exhaustivo de esa obra. Tiene muchísimo trabajo, muchísimo. Caperucita Roja, hay muchísimas versiones, ahora salió el libro álbum, pero no solamente con la historia que conocemos tradicional, sino que también se cambió en algunas cuestiones. En los libros álbum, esos libros tienen muchas imágenes y poco texto, entonces la imagen nos dice más que el texto. ¿Estamos? Y fíjense ahí cómo entra a jugar esto de la prelectura, cómo yo me anticipo. Cuando ustedes le presentan a un niño un libro hermoso de colores, con una letra grande, con dibujos, ¿qué va a decir ese niño? Lo quiero leer,
lo quiero agarrar, lo voy a manipular, voy a ver de qué se trata, los dibujos, me va a gustar. Entonces, en la prelectura, nosotros ya activamos las estrategias de lectura, ya nos predisponemos a leer o a no, a que me guste o no me guste. Eso se llama elaborar hipótesis. Yo digo, esto debe ser horrible, tedioso, cansador, no me gusta, no lo entiendo, o ya leí otra cosa de ese autor, no me gustó. Bueno, entonces ya empezamos con un prejuicio. Luego, cuando empezamos a leer, que es el otro paso, que es la lectura propiamente dicha, ahí vamos poniendo en práctica otras estrategias, ¿sí? Las otras estrategias de lectura que son muy importantes y vamos activando nuestros conocimientos previos. ¿Por qué? Porque yo ahí voy como corroborando las hipótesis, ¿sí? Que me formulé al inicio, de decir esto es aburrido, horrible, no me gusta. Bueno, ahí voy viendo y no, la verdad que no tenía razón, bien, sí, lo estoy entendiendo. O sea, vamos corroborando y vamos usando nuestra información previa. Los conocimientos previos son cosas que nosotros acumulamos en nuestra mente. Nuestra mente no se llena de elásticos que podemos hacer desde que se aprendió todo lo que existe. No, mentira. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Alumnos de secundario, aprendo de mis hijos, muchísimo, porque hay muchísimas cosas que uno no sabe sobre. O sea que estamos aprendiendo todo el tiempo. Si aprendemos, entendemos y guardamos esos conocimientos previos, esos esquemas empleando, cuanto más previo, más entiendo. No, nada, no sé qué dice. Y lo tiro, lo dejo en el libro. Dejo de estudiar, porque no entiendo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sentarse a leer 1000 veces hasta que se entienda y empezar a juntar, a acumular conocimiento para que sea más fácil entender. O sea, nadie nació entendiendo ni sabiendo leer. Es un proceso, obviamente, por eso. Entonces, cuando ahí ponemos en práctica en juego todos esos conocimientos previos que tenemos, conocimientos de los textos, de la lengua, de los recursos de la lengua, de los o sea, conocimientos de la vida, de la cultura, de la identidad, todo. Todos esos conocimientos nos sirven cuando nosotros leemos. Si es de un texto específico, bueno, si ya leí otras obras del autor, otros textos, si conozco quién fue el autor, siempre escribí así, o es recurrente en este tema, en otro, ¿estamos? Entonces, todo eso es conocimiento previo, y ese conocimiento previo, si es significativo y sirve y me permite usarlo, quiere decir que lo sé y que lo tengo. Porque si no tenemos conocimientos vagos, conocimientos inertes, muertos, ¿qué nos sirven? Por ejemplo, cuando yo digo, sí, me acuerdo que me lo enseñaron, o lo sé más o menos, tengo una idea, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Bueno, eso no sirve, porque no lo sé, porque tengo una idea, me pareció, pero no sirve. Entonces eso no pasa a formar parte de nuestros conocimientos previos. ¿Estamos? Entonces, en el momento de la lectura, es ahí, ustedes tienen que dice inferencias. Eso, inferir es utilizar todo lo que tenemos, o sea, lo no visual, lo que está acá adentro, con lo visual que tiene el texto, y eso nos va a permitir construir el conocimiento del texto. Porque nosotros ahora somos lectores activos. Nosotros buscamos el conocimiento del texto en el texto y construimos con lo que me da el texto y lo que yo tengo, construyo un significado, un texto nuevo, que lo entiendo, lo aprendo y lo guardo. ¿Estamos? Antes, el lector era pasivo. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba en los libros. ¿Qué hacía el lector antes? Leía y sacaba el conocimiento. No tenía que usar conocimientos previos, no tenía que interpretar, no tenía que inferir. No, si estaba ahí, solo tenía que descubrirlo. En la escuela nos daban una pregunta y ¿qué hacíamos? Buscábamos dónde estaba la pregunta, ahí está la respuesta. Copiar, y eso era. Ahora no, ¿sí? El conocimiento se construye. O sea, la lectura es un proceso interactivo. ¿Entre quién? Entre el lector y el texto, ¿sí? Y ese texto, fíjense que lo escribió alguien, o sea, el autor. Entonces ahí la lectura es un proceso triádico, entre lector, texto y autor. ¿Por qué? Porque el lector es el que plasmó sus ideas en ese texto, que yo después lo voy a leer, y cuando yo construyo ese conocimiento, le doy vida a eso. Ahí realmente es un texto, ¿sí? Porque mientras tanto es
como una obra muerta que está ahí en un estante o sobre de una mesa que nadie lo leyó y nadie lo entendió. Cobra vida cuando yo lo leo y lo entiendo, chicos. Ese es el momento de la lectura donde yo utilizo mis conocimientos previos a través de la inferencia y corroboro las hipótesis. Y también, si estoy leyendo una novela, por ejemplo, voy a ir anticipando, voy prediciendo qué pasará, y a medida que avanzo en la lectura me voy dando cuenta si es así o no. Vamos, bien. El último paso, que es la postlectura. Acá dice jerarquización de la información, comprensión global del texto. Cuando yo termino de leer el texto, ahí me doy cuenta si lo entendí o no. Si lo entendí, y bueno, puedo decir de qué se trata por lo menos. Puedo elaborar un juicio crítico. Termino de corroborar todas esas ideas y esas hipótesis previas que tuve antes de iniciar la lectura. Entonces, puedo recomendar. Si yo puedo recomendar un libro, quiere decir que lo entendí. Eso ya es en la postlectura. Si lo entendí, puedo decir, mira, este libro es hermoso, léelo, se trata de esto, puedo hacer una síntesis, puedo hacer una lectura crítica. Eso sucede en la postlectura. ¿Estamos? Puedo elaborar actividades, es decir, este texto me encantó, a ver, voy a hacer unas actividades y lo voy a dar en mi clase. ¿Entiendes? Entonces, sí, ahí no entendí nada esto de la postlectura y bueno, y ahí quedamos en evidencia, pues lo terminé de leer y no sé qué dice. Lo leí como 5 veces y no lo entiendo. ¿Realmente leí como corresponde? Porque eso les va a pasar. Es decir, no lo entiendo. No lo entiendo y se quedan con que no lo entiendo. No, no es así. Hay que leer hasta poder comprender lo que se lee. ¿Cómo? Haciendo uso de esas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, el muestreo, la inferencia, elaboración de hipótesis, corroboración de hipótesis. Eso después lo vamos a ver en el cursado mejor. Predicción, anticipación. Estar atentos a lo que nos dice el texto, pero también a lo que yo tengo. Porque si yo en mi cabeza no tengo nada de ese tema, por ejemplo, a mí me dan un texto que hable de física, por ejemplo, de astronomía, y yo no voy a entender nada porque no tengo ningún conocimiento lejos de saber de lo que están hablando, ni idea. O sea, no lo voy a entender. ¿Por qué no lo voy a entender? O sea, lo voy a leer perfectamente porque sé leer, pero poder después comentar de lo que leí y no voy a saber mucho, que no tengo esos conocimientos. Entonces, fíjense por qué uno, bueno, se perfecciona también en su profesión, en lo que le gusta, estamos, pero sí somos capaces de leer. Y a veces no sabemos leer, y ustedes se sorprendan con los que les voy a decir acá. En el nivel superior hay chicos, ¿qué es no saber leer? Leer es no dominar la lectura silenciosa y en voz alta. La silenciosa es el yo leo como despacito, es como que yo mismo me interrumpo, ¿no? Aunque hay gente que dice que tiene que leer así. Pero bueno, en las lecturas es silenciosa y en voz alta. Y acá, cuando yo leo, tengo que respetar los signos de puntuación, porque si yo no los respeto, y bueno, eso va a ser como una sola cosa, que no voy a entender las ideas. Los signos de puntuación están para respetarlos. ¿Sí? Otra es que si yo desconozco una palabra, después desconozco otra y otra, entonces tengo una duda más grande, más grande, más grande, más grande, y cuando me doy cuenta no entendí nada porque hay un montón de palabras que no las entiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar qué quiere decir esa palabra que no entendí, y bueno, tratar de entenderla, de aprenderla, porque capaz que más adelante vuelve a salir y no me veo otra vez esta y no sé qué dice y vuelvo. Entonces tengo que ser consciente al momento de leer. Fíjense, ahí tienen dos problemáticas, ¿sí? No respeto los signos de puntuación, desconozco un montón de palabras, ¿sí? Desconozco el tema, ese puede ser un factor por lo que yo no voy a entender. En cambio, ustedes, por ejemplo, cuando tengan que leer lengua, y van a decir, bueno, voy a leer sobre la lengua, a ver qué de la lengua voy a leer. O de la literatura. ¿Qué voy a leer? Sobre teorías de la lectura. Entonces me predispongo a decir, entonces si son teorías, debe ser que son varias, a ver cuál es una, quién es el autor de esta, el otro, en qué época estuvo vigente, siguen vigente, cuáles son las características. O sea, ya se predispone y sabe de lo que va a leer. ¿Estamos? Entonces, por eso, para leer entonces y poder comprender, el lector tiene que ser activo totalmente, con sus conocimientos previos a flor de piel. Y bueno, y va a poder entender lo que lee, siempre y cuando sepa lo que está por leer. ¿Está? Bien, pasemos a otra diapositiva. Acá terminamos, a ver qué venía después. La escritura.
la escritura. La lectura, chicos, es involuntaria. La lectura, tenemos la lectura espontánea, que nosotros mientras caminamos, leemos sin querer. Un cartel de la calle, un cartel del supermercado, las ofertas del almacén, leemos sin querer. Mientras que la escritura, no. La escritura no es espontánea, es muy diferente a la lectura. La escritura, por el contrario, ¿sí?, es planificada, porque tiene partes, pero es un proceso complejo, recursivo. ¿Por qué? Porque yo estoy atrás. Primero, antes que nada, tengo que saber qué voy a escribir. Fíjense, ahí tienen ustedes la planificación, la redacción y la textualización final. Entonces, cuando yo me predispongo a escribir, tengo que saber qué voy a escribir. Una nota, una solicitud, un mensaje de texto, un mail. En esa nota, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir, voy a agradecer, se la voy a escribir al intendente, le voy a escribir al director de la escuela. O sea, primero tengo que saber qué tema, qué tipo de texto, a quién voy a dirigir. O sea, fíjense que la planificación es mucho más amplia, eso lo veremos en profundidad, pero ahora como para tener un pantallazo. O sea, primeramente esas son las 3 cuestiones básicas que debemos plantearnos al escribir. Bien, listo, ya sé, le voy a escribir una nota al intendente reclamándole que, no sé, no tengo agua. O a Cotelve, que se me corta internet a cada rato, pero yo tengo que pagar todos los días, porque si, religiosamente todos los meses, porque si no, me corta. Y el servicio es un desastre. Voy a hacerles una nota quejándome. Listo, bueno, ya sé. Para Cotelve, bueno, voy a buscar quién es el director, o no sé cómo es que se llama ahí, voy a buscar el nombre, listo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quejar, le voy a pedir, le voy a escribir un montón de cosas feas, no puedo poner esto. Bueno, pienso, ¿sí? Voy a decirle que se me corta todos los días internet, le voy a decir que se me corta a la mañana más que a la tarde, unos días, o sea, todo eso. Me predispongo y planifico qué voy a escribir. Entonces empiezo. Cuando empiezo a escribir tengo que leer, o sea, volver a leer. A ver, acá dice esto, no, está mal, tacho, no. O borro si lo hacen en la compu, ¿sí? Ahora tenemos la posibilidad de borrar, de cortar, pegar, bueno, todo esto. Entonces, por eso se llama revisión. Yo reviso el texto, ¿sí? Lo voy revisando, ¿por qué? Porque tiene que ir respondiendo al objetivo inicial que me planteé en la planificación. Si ese texto no responde a mi objetivo, entonces lo tengo que ir corrigiendo. Y ahí está el borrador. El borrador es una técnica que tiene que estar presente. Y eso va a pasar en ustedes, sobre todo, en la escuela primaria sí, seguramente ya lo hacen escribir en cuarto, quinto y sexto, que también los chicos van a empezar a escribir, se van a equivocar, van a borrar, van a tachar, van a romper, van a tirar las hojas. Eso está bien. Eso es una parte difícil. Escribir también vamos a tener esa predisposición de escribir, esa facilidad, si nosotros tenemos muchos conocimientos. Y esos conocimientos son adquiridos de la lectura. Entonces, si yo no leo nunca me leí un libro, y bueno, cuando me pongo a escribir, ¿qué voy a escribir? Y nada, porque mi vocabulario está compuesto por 20 palabras. ¿Entienden? Entonces va a ser mucho más difícil. La escritura es difícil. Es un proceso complejo. Entonces tengo que corregir tanto ese texto, tiene que estar tan bien, y ahí tenemos que respetar la normativa. Por eso este taller también se llama Lectura y Escritura Académica, quiere decir que hablamos de textos que circulan en el ámbito académico. Esos textos tienen que ser cuidados, o sea, debemos respetar las normativas de la escritura, que tiene que estar justificado, que tiene que estar todo con el mismo tipo de letra, que tiene que respetar el interlineado, que si está en negritas ya no hace falta que lo subrayemos, no hace falta que le estemos poniendo caritas, ni florcitas, ni nada de eso. Tenemos que respetar las fuentes de donde sacamos, porque no es copiar y pegar, chicos. Si bien la web hoy en día tenemos todo, pero no podemos ir a sacar algo de lo que hizo otro, que se quemó las pestañas para hacerlo. Está para que lo usemos, sí, yo estoy de acuerdo, excelente. Leamos, tomemos lo que dice esa persona, pero también pongamos quién lo escribió, o sea, las fuentes. Debemos poner la fuente, de dónde lo sacamos, ¿sí? Eso debemos respetar, si no es plagio. Es plagio cuando uno saca algo hecho de otro y lo pone como que es de uno. Eso no se puede hacer, ¿estamos? Eso tienen que ser conscientes.
Bien, cuando ese texto está totalmente revisado, está totalmente bien escrito y responde al objetivo inicial, voy a hacer el texto final. Que ahí, fíjense, se llama textualización final. Ahí lo voy a pasar en limpio y está listo para entregarlo. Ya sea un examen, sea una nota, como dijimos, para quién sea esa nota, una solicitud, un informe, lo que fuera, cualquier texto, un resumen, una síntesis, que hablamos de textos académicos, un informe, por ejemplo, que son los textos que ustedes van a escribir mientras estén cursando, una planificación, chicos. Las carpetas didácticas tienen que estar, pero hermosamente bien escritas. Las faltas de ortografía, por favor, la acentuación, ¿sí? Ustedes tienen que manejar todo eso porque van a ser maestros. Ustedes, no es como nosotras que somos de lengua, nosotros solo sabemos de lengua, pero ustedes tienen que saber de matemáticas, de biología, de ciencias sociales, de todo, formación ética, todo, 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 todo. Y de lengua súper bien, el tipo de letra, chicas. Tienen que empezar a ver cuáles son los tipos de letra que hay, la cursiva, la de imprenta, la minúscula, la mayúscula, escribir claro, porque van a escribir en el pizarrón. O sea, la escritura para ustedes tienen que empezar a practicarla desde ahora, porque esas planificaciones que se las van a corregir sus docentes en la cursada y mientras sean alumnos, y después cuando sean maestros, la directora. Ustedes tienen que presentar las carpetas perfectamente hechas, hermosamente escritas, y la directora las ve y se las evalúa. Así que imagínense, hay que ponerse desde ahora a escribir. Ustedes saben que la lapicera es un objeto que está en desuso. Hay casas que las lapiceras no existen, o existen en la cartuchera de los hijos si es que van a la escuela, y si no, no existen. ¿Por qué? Porque escribir es mucho más difícil. Es mucho más difícil que leer, como les decía, que leemos al pasar, espontáneamente, bueno, como que está en práctica constantemente la lectura, ¿sí? Pero la escritura no, solamente cuando nos predisponemos a escribir. Y ahora, como todo lo escribimos en el celular, la lapicera desapareció, porque ahora el celular, fíjense cómo ha reemplazado muchas cosas. El celular nos reemplazó la agenda, que escribíamos el nombre y el teléfono, la dirección, reemplazó no sé, el despertador, el calendario, la toma de notas, todo hacemos en el celular. Entonces, para nada agarramos una lapicera. La toma de apuntes, chicos, ustedes tienen que empezar a planificar eso, por eso es tan importante la escritura. Entonces, ahora ustedes van a empezar ya a escribir porque mejorar la vida y ser conscientes, como les decía desde el inicio, en qué carreras se están embarcando. Es muy importante que sean conscientes de esto. Entonces, fíjense, acabamos de hablar de las 4 competencias más importantes que ustedes tienen que dominarlas. Eso no quiere decir que no las tengan, ya las tenemos, como dijimos, simplemente las tenemos que mejorar. ¿Están? Por eso cuando estudiamos ahí ponemos en práctica las técnicas de estudios, que va a ser la profe Iris la que va a hablar sobre eso, la que les va a comentar cómo es. Pero bueno, yo quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta, si no entendieron algo, si quedó algo por ahí confuso. Igualmente, esto es algo superficial, sí es una idea de que ustedes tengan qué es lo que vamos a trabajar durante el año. Como les comenté, tenemos el taller que es exclusivo de lectura, escritura y lectura. Ojalá que pida que hagan con lapiceres, me manden una foto. No sé, chicos, no sé, yo espero y tengo mucha fe que podamos volver, porque bueno, en el aula es diferente, uno puede escribir, ¿sí? Se pueden, utilizamos varias técnicas de escritura, como por ejemplo escribir en ronda, la maratón del cuento, la escritura automática, ¿sí? Muchas técnicas que están muy buenas y bueno, uno va practicando lectura. De lectura, Hola, buenos días. Que empiecen a leer, que vayan adquiriendo libros. Bueno, la proteína ya no les quito más tiempo. Buen día. Y sepan que sí, me gusta mucho la lectura, por favor, ¿sí? Me gusta que estudien. Así que les dejo un abrazo. Hola, buenos días.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Bueno, ¿cómo están, chicas? Chicos, por ahí viendo en los que están presentes acá en la reunión, tengo varias caras conocidas. Yo soy la profe Iris Santillán, he sido primeramente maestra de grado, ¿sí? Profesora para la educación primaria, y actualmente estoy trabajando en educación superior y educación secundaria. Yo me voy a hacer cargo de hablarles y de relacionar un poco todo lo que las profes anteriormente vinieron explicando con respecto a las estrategias para la adquisición, organización y jerarquización de nuevos conocimientos, a las que llamamos como técnicas de estudio. ¿Están escuchándome, no? Bien. Vamos a en primer lugar, mencionar algunas de las técnicas de estudio. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la toma de apuntes, ¿sí? Es una estrategia, es una técnica de estudio, por pronto no las conocemos como tal, pero es una técnica de estudio. Esta se encarga de hacer un registro de manera personal, ¿sí? De lo que un disertante está comunicando, está dando a conocer. Es importante la toma de apuntes, ¿sí? Lleva una jerarquización de conocimientos en donde el alumno que pone en práctica esta técnica tiene que poner o desplegar, digamos así, una cantidad de conocimientos, de estrategias, como por ejemplo la capacidad de interpretar, ¿sí? La manera de seleccionar los contenidos que son los que considerarían prioritarios en el momento de hacer esta toma de apuntes, ¿sí? Es importante también que tengan en cuenta esta posibilidad de utilizar la abreviatura, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos este tipo de trabajo es indispensable abreviar porque por ahí los tiempos del disertante con los tiempos de escucha del alumno no son ideales, no son los mismos, entonces es un momento en el que se ponen en juego muchísimas capacidades. Ahí estamos hablando de la escucha, estamos hablando de la reflexión, estamos hablando de la crítica, ¿sí? Muchos elementos se tienen en cuenta para la toma de apuntes. Por ejemplo, acá en esta instancia, en esta clase que estamos trabajando con las profes, ustedes podrían haber estado eh, ejecutando esa técnica, así la toma de apuntes es tan importante. Bien, luego tenemos el subrayado, el resumen, las notas marginales, ¿sí? Las vamos a trabajar a estas tres en una sola instancia porque son importantes y van una de la mano de la otra, ¿sí? En el caso del resumen, ustedes lo conocen, o sea, por ahí tenemos de pronto, disculpen, por ahí tenemos de pronto la idea esta de que hago el resumen y voy y copio todo lo que es del texto, ¿sí? O hago la síntesis y copio todo lo que es lo que dice literalmente el texto. Bueno, vamos a aclarar acá ciertas cuestiones. En primer lugar, tengo que antes haber hecho todo este ejercicio de lectura que planteaba la profe Claudia anteriormente. Tengo que haber hecho una prelectura, tengo que haber hecho una lectura, ¿sí? Para poder resumir. Entonces, en la primera lectura, sin duda, voy a encontrar elementos como, por ejemplo, las palabras clave, ¿sí? Entonces, esas palabras clave me van a servir para las notas marginales, para las notas al margen, ¿sí? Como las quieran llamar. Estas notas al margen son palabras o son frases, las llamamos generalmente oraciones unimembres, que me van diciendo y me van anticipando, me van ayudando
también a identificar qué tengo en cada uno de los párrafos, ¿sí? Porque cada párrafo tiene determinada información. Entonces, en eso consiste esto de la nota marginal, de ir ayudándonos. Eso nos ayuda a la comprensión, como la nota le dice ahí, facilita la comprensión, ayuda a registrar las opiniones o ideas que se nos ocurren cuando leemos, ¿sí? Entonces, vamos leyendo, haciendo un ejercicio por párrafos y vamos ahí trabajando las notas marginales, vamos identificando las palabras clave, ¿sí? Vamos subrayando las ideas principales. Toda esta cantidad de elementos que tenemos en el texto me van a servir para el resumen. Y me sirven mucho. ¿Qué es el resumen? El resumen es el resultado de esa lectura, es el resultado de ese subrayado y es la transcripción. ¿Sí? Eso es el resumen. Yo transcribo lo que subrayé y utilizo recursos o conectores, ¿sí? Perdón, no es la palabra recurso, es conectores que me permitan darle sentido a ese nuevo texto, porque estoy generando un nuevo texto. Ahora, ¿qué es la síntesis? La síntesis es el resultado de toda esa lectura que elaboré, ¿sí? Esa creación de un nuevo texto, pero es un nuevo texto propio, en el que yo voy a poner en juego mis conocimientos, que es lo que yo aprendí de toda esa cantidad de material de lectura que tengo. Por ejemplo, con la profe Claudia van a tener oralidad, lectura y escritura. Ahí tienen mucha teoría. Entonces, la síntesis de su aprendizaje va a ser todo lo que ustedes aprendieron con la profe Claudia, tanto en lengua y literatura como en oralidad, lectura y escritura, ¿sí? Todos estos elementos que ustedes van a ver y van a estar adquiriendo con esta profe, ¿sí? Con la profe Clau, van a ser útiles para ustedes en la didáctica, que van a trabajar conmigo en didáctica, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Tienen que aplicar todas estas estrategias de lectura para apropiarse de todos los saberes que les van a servir a ustedes en todo el trayecto de la cursada. Les van a servir con mi materia de la lengua, les va a servir en alfabetización con la profe Nora Ponce y les va a servir cuando ustedes vayan a la práctica con la profe Leticia. Entonces es importante que tengan en cuenta qué tan importante, por ahí que les aclare algo, chicos, me dicen, ¿saben? No tengo problema. Bien, sigamos. Ya hemos trabajado lo que es el resumen, ya hemos trabajado las notas marginales, ¿sí? Vamos a destacar un poquito algo sobre esta idea del subrayado, que por ahí tenemos la sensación de que cuando ejecuto el subrayado tiene que ser bien claro, bien conciso, bien específico, ¿sí? Con pocas palabras. El subrayado se puede hacer de forma lineal, se puede utilizar resaltador, se puede utilizar diferentes colores, ¿no? Que responda a las preguntas que yo requiero responderme, ¿sí? Preguntas sobre el contenido del texto, ¿sí? Entonces, eso es importante, trabajar con esas ideas principales, con esas ideas preponderantes, con el contenido propio del texto y que para ustedes sean comprensibles. Acá cuando ¿sí? Por ahí, por ejemplo, las explicaciones, voy a subrayar una reformulación, voy a subrayar una definición, voy a subrayar un ejemplo. ¿Qué es lo importante? Siempre lo importante va a ser la definición, ¿sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta con respecto al subrayado. Bien, vamos bien, profes. Y va a pasar ahora al mapa conceptual, ¿sí? Y es acá importante que nosotros aclaremos esto del mapa conceptual, porque nosotros hablamos de esquemas y hacemos cualquier cosa, ¿sí? El mapa conceptual es una técnica de estudio, ¿sí? Que me va a ayudar a sintetizar la información, me va a ayudar a sintetizar, a relacionar, voy a relacionar la información que tengo. Entonces, acá es importante, si yo en las previas lecturas identifiqué las palabras clave, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a esas palabras clave que yo ya vengo identificando a lo largo de las lecturas que vengo realizando, las voy a esquematizar. Y si ustedes ven la imagen, tenemos ahí en el Power, tienen
tienen un pequeño mapa conceptual, ¿sí? Ahí a la derecha abajo. Entonces, esa es la idea, que se relacionen y se jerarquicen las ideas principales, que las unamos, las conectemos con nexos, ¿sí? Y no se trata de que en el mapa conceptual voy a poner en cada globo, voy a poner una definición. No, son palabras clave, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. A partir de esa jerarquización de información, me voy de lo más general a lo más particular, y si quiero al final puedo trabajar con ejemplos, como para reforzar un poco más esto que estoy desarrollando, ¿sí? Bien, vamos al cuadro comparativo. Cuando hablamos de cuadro, nos imaginamos justamente esa estructura de cuadro, ¿sí? Nosotros tenemos cuadros comparativos y tenemos un cuadro comparativo simple y tenemos cuadro comparativo de doble entrada. En ambas situaciones, ¿sí? En ambas técnicas, la idea es que nosotros podamos establecer comparaciones entre categorías diferentes, ¿sí? Entonces, puedo comparar 2, 3, 4 elementos, y esta técnica la voy a aplicar en tanto y en cuanto el texto me lo permita, ¿sí? Porque por de pronto hay textos que nos permiten elaborar este tipo de técnicas, o sea, comparar elementos, y hay otros que no, ¿sí? Por ahí hablamos de cuadro comparativo, y hablamos del simple, del doble entrada, y quiero hacer acá una aclaración y desviarme un poquito para el cuadro sinóptico, que es el esquema de llaves, ¿sí? Pero que también es denominado cuadro. Ese también se trata de ir jerarquizando la información de lo más general a lo más particular. Por ahí de pronto lo podemos relacionar un poco con lo que es el conceptual con respecto a Smithson, y no esta estructura como en esta técnica que estoy exponiendo. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Quieren que les haga alguna aclaración, que nos volvamos en algún momento? Me parece un poco más interactiva, digamos, más fructífera si ustedes van planteando algo. Bueno, levanten la manito. Ahora bien, tenemos esta diapositiva que dice aprender. Perdón, tuve un acontecimiento. Bien, vamos a aprender a estudiar. Hay 10 pasos fundamentales para aprender a estudiar, ¿sí? Son pasos a tener en cuenta, no quiere decir que es así tajante y que si no hago uno no sé estudiar. O sea, son sugerencias para aprender a estudiar, que es importante en esta instancia en la que ustedes están, ¿sí? Que están iniciando y que están incorporándose a un nuevo ritmo de estudio, desconocido quizá para ustedes, ¿sí? Porque en la secundaria es diferente, en la secundaria se trabaja más tranquilo, más relajado, es más fácil, el profesor tiene un poco más de contemplación. En el nivel superior no, en el nivel superior tenemos que estar con todas las pilas puestas, con toda la energía, y hacer totalmente un cambio de mirada, ¿sí? Con respecto a lo que ustedes están acostumbrados. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Antes, acá les leo, ¿no? Dice, presta atención a lo que tienes que estudiar y a las explicaciones. Esencial, ¿sí? Esencial prestar atención, tomar nota, ¿sí? Y ahí vamos a poner en práctica esto de la toma de apuntes, ¿sí? Es muy, pero muy importante, haga eso. Planifica lo que tienes que estudiar, ¿sí? Preparar el material y el ambiente de estudio. Tenemos que estar en un ambiente tranquilo, en un ambiente en donde nosotros nos podamos desenvolver con tranquilidad, sin interrupciones, ¿sí? Como por ahí sucede. Durante el estudio, dice, haz una primera lectura, subraya lo más importante, las ideas principales, elabora esquemas y resúmenes, aprende, utiliza el estudio activo, relaciona conceptos, ¿sí? Eso es durante el estudio. Ustedes, para llegar a esta instancia durante el estudio, tienen que haber hecho muchas lecturas, porque no solamente con una sola lectura vamos a llegar
a aprender a apropiarnos de un contenido, sino a través de muchas lecturas. Y después dice, repasa, comprueba, evalúa lo aprendido, ¿sí? Eso ustedes, cuando vayan a esa instancia, repasar, comprobar, evaluar lo aprendido, van a lograr y van a darse cuenta si han logrado hacer síntesis, si han logrado apropiarse de todo ese material y crear su propio texto, ¿sí? Eso es importante. Bien, ¿les quedaría alguna duda? Algo como para preguntar, algo como para plantear, sino para que expliquemos ya la actividad que van a tener ustedes. ¿Hay alguna duda, chicos? Bien, vamos a continuar entonces con la actividad, ¿sí? La actividad dice, aplicando técnicas, siguiendo los pasos indicados, a continuación, ¿sigo? Bien, dice, siguiendo indicados, a continuación, aplica las técnicas de estudio, resumen y notas marginales en el texto, Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire, accediendo al mismo a través del link proporcionado. Bien, Paulo Freire escribe cartas que son dedicadas al docente, ¿sí? En el link ustedes van a encontrar el PDF del libro completo. Ustedes van a ir a buscar únicamente en la página 64, ¿sí? Que es la que se refiere a esta idea de si elegí la carrera porque me gusta o es porque no tenía otra opción. Es sintéticamente, ¿no? Van a realizar la lectura comprensiva, van a hacer el subrayado del texto, van a hacer las notas marginales, el resumen, y finalmente van a hacer una reflexión escrita sobre el texto y su apreciación, ¿sí? ¿Sí qué les pareció a ustedes el texto? ¿Están de acuerdo? ¿Se sienten identificados? Ese tipo de reflexiones. ¿Estamos? Y la van a enviar luego a los correos electrónicos que ya van a figurar acá, que son el de la profe Leticia Vaya y el mío. Para esto tienen hasta el 19, profe Leti, hasta el 19 me parece. Tienen hasta el día 19. Sí, hasta el 19 del 3 lunes. para enviar los trabajitos. Seguramente, no seguramente, sino ya le vamos a enviar el link para que encuentren el texto por el grupo de nos estaría faltando acá el link para el libro. Ya le vamos a enviar por intermedio de la preceptora, ¿sí? Ya lo voy a enviar yo. Así que bueno, eso sería todo. No sé, profe Claudia, profe Leti, si tienen algo más para agregar. A ver, Por el acá momento estoy, nada acá más, estoy. profe. Sí, lo que acaban de escribir en el chat ahí la profe, si tienen alguna duda lo pueden hacer, chicos. Estamos acá para responderles, si no quedó algo claro, lo pueden hacer, ¿sí? Levanten la manito o como deseen. Y si no, chicos, bueno, estaríamos culminando. Esperamos que les haya sido de gran utilidad. Justamente es un taller introductorio porque nos sirve para introducir un poco en la carrera que ustedes han elegido.
Ahí están, a ver, Virginia Soto, ¿pueden por favor repetir las actividades? Bien, el trabajo que tenemos que hacer. Perfecto. A ver, Leti, ¿les puedo explicar? Que ella tiene el power. Sí, bien chicos, les vamos a proporcionar un texto, ¿sí? A través de un link que le vamos a enviar a la preceptora Alejandra Castro para que les pueda acceder y ustedes tienen que realizar lectura de ese texto. Es un texto quizás un poquito extenso, pero es muy productivo, muy reflexivo, muy importante para la formación de los profesores en educación primaria. Lo que tienen que hacer con ese texto es aplicar dos técnicas, ¿sí? Justamente aplicar la técnica de estudio resumen y notas marginales, y luego enviarnos a través de los mails que hemos proporcionado a nuestros correos en la fecha indicada, que sería el 19 del 3. ¿Sí? Pueden hacerlo durante todo el día, hasta el 19 del 3. Traten de registrar por favor los mails para que puedan enviarlos. Pueden enviar a cualquiera de los dos. Ahora bien, si ustedes necesitan el material, también pueden enviarnos una consulta o una solicitud a esos mails y le enviamos el material, chicos. Ahí les tenemos que aclarar que son, como yo les dije anteriormente, ¿sí? Son 10 cartas que componen este libro. Ustedes van a trabajar con la tercera carta, que dice, vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad, ¿sí? Con esta carta es la que van a trabajar. Cuando ustedes ingresen en el link, van a encontrarse con el libro, pero ustedes tienen que ir a la tercera carta, que está según el índice en la página 52. ¿Estamos? ¿Está más claro? Bien, entonces no habrá otra pregunta, no hay más preguntas, estaríamos dando por finalizado este encuentro. No sé, ahí veo que se unió la Aguarden un profesora. segundo, profes, aguarden un segundo porque ingresa la secretaria académica para saludar a los chicos. Bien, bien, sí, acabo de ver que se unió. Bueno, le damos la palabra a la secretaria académica, a la profesora Nelly Nieva, que quiere, bueno, saludarlos, chicos. Bueno, buenos días a todos. No sé si me escucha bien, pero bueno, estoy desde el instituto con datos móviles, así que por ahí se me corta un poquito. Pero bueno, estuve escuchándola a las profes, un poquito a cada uno, y la verdad que, bueno, escucharlas hablar, presentar los temas, desarrollar, da un poquito más de ánimo, por el hecho de que, bueno, acá en el instituto estamos vacíos, no hay estudiantes, solamente estamos en la parte administrativa y siempre estamos, a esta altura del año, siempre estamos ya acompañados por los ingresantes en las aulas. Se extraña un poco, se siente algo raro estar trabajando de manera casi solitaria, ¿no? Así que bueno, me alegra muchísimo verlos por acá, saber que están asistiendo, que están escuchando a las profes. Hay que tratar de motivarse para poder iniciar y continuar un año complicado también, en el que no nos vemos presencialmente, pero que al menos a través de estos medios nos podemos estar conociendo. Así que bueno, les deseo éxitos en esta nueva etapa. El agradecimiento a las profesoras, la profesora Irina Santillán, la profesora Claudia Carrizo, la profesora Leticia Bayay, no sé si está por aquí la profe Lucía Estrada, o la profe Sandra Mercado, no sé si están, pero bueno, agradecerles por todo el trabajo que vienen realizando, como siempre, como todos los años, en este taller introductorio. Y bueno, felicitarlos a los chicos, a los estudiantes por no perder el entusiasmo, por no decaer, por saber que esto continúa y hay que continuar a pesar del contexto, las circunstancias, así que eso es todo. Espero que mañana nos podamos volver a encontrar, aunque sea un ratito.
eso es todo de mi parte y bueno, para que ustedes puedan cerrar este taller, chicas. Gracias, Eke. Se Bien, escuchó muy profe, bien. muchas gracias. Muchas gracias y bueno, qué lindo que pudiste estar para escucharnos. Estuvo muy, muy lindo porque no se cortó la comunicación, así que no vamos a hacer la nota Cotelve para reclamar. Bueno, chicos, un placer haber compartido con ustedes esta instancia. Bueno, espero que hayan quedado con más ganas de continuar y, bueno, por lo menos haber tenido un pantallazo lo que es esta carrera tan importante que quiero. Así que les dejo un saludo, un afectuoso saludo a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao a todos, podemos Chao, abandonar. chicos. Chao, chao, hasta la Chao, próxima. chao. Mucho éxito en este año. Adiós.